Hay una pregunta que casi todo el mundo se hace en algún momento de su vida. Una pregunta que suena profunda, madura, incluso espiritual. Y sin embargo, hacerse esa pregunta podría ser uno de los síntomas más claros de que algo está funcionando mal. La pregunta es esta: ¿para qué estoy aquí? O dicho de otra manera, ¿cuál es mi propósito? Guarda este video, porque lo que vamos a explorar hoy no lo encontrarás en ningún libro de autoayuda, ni en ningún podcast de motivación. Es incómodo, es filosófico, y si llegas al final, vas a ver tu vida de una manera diferente. Primero, déjame contarte algo sobre un hombre que conocí hace años. No voy a darle nombre. Lo llamo simplemente el arquitecto. Tenía 38 años cuando lo conocí. Había diseñado su vida con una precisión casi quirúrgica. Carrera sólida, familia, proyectos claros. Y en apariencia, todo encajaba. Pero había algo extraño en él. Una tensión permanente, como la de alguien que lleva un peso invisible en los hombros. Un día me dijo algo que no he olvidado. Me dijo: el problema no es que no sepa lo que quiero. El problema es que sé exactamente lo que quiero, y aún así, me siento vacío. Eso me detuvo. Porque el arquitecto no era un hombre sin propósito. Era exactamente lo contrario. Era un hombre poseído por su propósito. Y eso, resulta, era justamente lo que lo estaba destruyendo. Vamos a explorar eso hoy. Porque hay un patrón filosófico que se repite en millones de vidas, y casi nadie lo nombra con claridad. El patrón es este. Confundimos la necesidad psicológica de tener propósito con una verdad sobre la realidad. Y esa confusión tiene un costo real, medible, concreto en la forma en que vivimos. Comencemos por lo incómodo. La palabra propósito tiene una historia filosófica mucho más compleja de lo que parece. En griego antiguo existía una idea llamada telos, la idea de que cada cosa tiene un fin natural hacia el cual se dirige. Una semilla tiene como telos convertirse en árbol. Un ojo tiene como telos ver. Aristóteles construyó sobre esta idea una ética entera. Los seres humanos, decía Aristóteles, también tienen un telos, y ese telos es la eudaimonía, la floración plena de lo que somos. Hasta ahí, la idea es bella. Pero aquí empieza el problema. Con el paso de los siglos, esa idea se fue transformando. El telos griego, que era una dirección interna, una tendencia natural del ser, se convirtió en algo diferente. Se convirtió en misión, en mandato, en destino. Y cuando una dirección interna se convierte en mandato externo, algo fundamental cambia. Deja de ser una invitación a vivir plenamente y se convierte en una cadena. El filósofo Albert Camus lo vio con claridad desde otro ángulo. Camus no preguntaba cuál es el propósito de la vida. Camus preguntaba algo más honesto. Dado que la vida no tiene un significado inscrito en el cosmos, ¿cómo se vive con eso? Su respuesta fue la rebelión. No como violencia, como acto de lucidez. El ser humano que mira al absurdo de frente, que no huye de él hacia ningún sistema de creencias reconfortante, y aún así elige vivir con plenitud, ese ser humano es libre. Pero hay algo que Camus no desarrolló del todo, y que es exactamente lo que nos interesa hoy. La pregunta no es solo si la vida tiene propósito. La pregunta más profunda es esta: ¿qué función psicológica cumple la búsqueda de propósito? Porque cuando miras con honestidad lo que le pasa a la gente que dice buscar su propósito, encuentras algo curioso. No están buscando una verdad, están buscando un alivio. Vuelvo a el arquitecto. Cuando era joven, me contó, se sentía perdido, sin dirección. Esa sensación de deriva, de no saber hacia dónde ir, le generaba una angustia profunda. No podía tolerarla. Y entonces encontró un propósito, una causa, un proyecto grande. Y de pronto, la angustia desapareció. No porque hubiera encontrado una verdad, sino porque había construido una pared. Y las paredes, como todos sabemos, sirven para protegernos, pero también sirven para encerrarnos.
Esto es lo que ningún coach de vida te va a decir directamente. El propósito, tal como lo usa la mayoría de la gente, no es una respuesta a la pregunta de la existencia. Es una forma de no hacerse esa pregunta. Es una estructura psicológica que reduce la ansiedad existencial a algo manejable, a una lista de tareas, a un objetivo, a una identidad que puedo explicarle a los demás cuando me preguntan quién soy. Y esa estructura funciona. Funciona muy bien durante un tiempo. El problema aparece después. El problema aparece cuando el arquitecto, que ha construido su vida entera alrededor de ese propósito, empieza a sentir que la pared lo asfixia, que el mismo sistema que lo salvó de la deriva ahora lo tiene atrapado, que si abandona el propósito, no sabe quién es, que si lo mantiene, no puede respirar. Esa es la trampa. Y lo más inquietante no es que exista. Lo más inquietante es que la construyó él mismo, pieza por pieza, con sus propias manos. Ahora detengámonos aquí un momento. Lo que viene ahora es la parte que casi nadie te dice, y es la más importante. Hay una distinción filosófica que cambia completamente cómo entiendes esta conversación. Es la distinción entre ser y función. La mayoría de nosotros hemos aprendido a definirnos por nuestra función. Soy padre, soy profesional, soy emprendedor, soy activista, soy alguien que lucha por tal causa. Estas son funciones, son cosas que hacemos, roles que ocupamos. Y cuando el propósito se convierte en una función, algo muy particular le pasa a la identidad. La identidad se vuelve frágil. Porque si yo soy mi función, entonces cuando la función desaparece, ¿quién soy? Cuando el hijo crece y se va. Cuando el proyecto termina o fracasa. Cuando la causa por la que luchaba durante 20 años pierde sentido o se corrompe. ¿Qué queda? El filósofo Paul Ricoeur hablaba de dos tipos de identidad. La identidad como idem, que es la identidad de la permanencia, de lo que sigue siendo lo mismo con el tiempo. Y la identidad como ipse, que es la identidad del sí mismo, la capacidad de responder a la pregunta ¿quién soy yo?, sin necesitar una función que me sostenga. La mayoría de nosotros vive en la primera. Necesitamos que algo permanezca estable afuera para sentirnos estables adentro. Y entonces construimos propósitos, proyectos, misiones, causas. No porque el cosmos los demande, sino porque nuestra estructura psicológica los necesita. Y aquí viene el giro que a muchos les resulta difícil de aceptar. Ese no es un problema que resolver con un propósito mejor. Ese es un problema que se resuelve cuestionando la necesidad misma del propósito. Pregúntate algo. Cuando piensas en tu propósito de vida, ¿sientes expansión o sientes presión? Cuando piensas en ¿para qué estás aquí? ¿Eso te libera o te pone una carga en los hombros? Para la mayoría de las personas, la respuesta honesta es la segunda. El propósito, en lugar de ser una fuente de libertad, se convierte en una fuente de obligación. Se convierte en una deuda existencial que hay que pagar. Y eso es muy revelador. Porque si el propósito fuera algo verdaderamente intrínseco, algo que emerges desde adentro como el telos aristotélico, no debería sentirse como una carga. Debería sentirse como respirar. Cuando una semilla se convierte en árbol, no siente que está cumpliendo su propósito, simplemente crece. El hecho de que nosotros tengamos que esforzarnos tanto para encontrar, mantener, defender y justificar nuestro propósito es ya una señal de que quizás estamos operando desde el lugar equivocado. Ahora quiero introducir una idea que puede sonar radical al principio. La idea de que vivir sin propósito no es vivir de manera inferior. Puede ser la forma más elevada de estar vivo. Hay una tradición filosófica en Asia que exploró esto con una profundidad que Occidente apenas está comenzando a comprender. En el taoísmo, hay un concepto central llamado Wu Wei, que generalmente se traduce como no acción. Pero esa traducción es engañosa. Wu Wei no significa pasividad, no significa indiferencia, significa acción sin forzamiento, movimiento en armonía con lo que es, en lugar de contra lo que es. Lao Tzu, el pensador que articuló esta idea, planteaba que el universo no tiene un propósito declarado. El cosmos no está yendo hacia ningún lugar en particular. No tiene una agenda.
no tiene un proyecto. Y sin embargo, el cosmos es absolutamente generativo. Produce vida, complejidad, belleza, tragedia, transformación, sin necesitar ninguna justificación para hacerlo. Y nosotros, decía Lao Tzu, somos parte de ese cosmos. Cuando nos obsesionamos con encontrar un propósito, estamos en cierta forma declarando guerra contra nuestra propia naturaleza. Estamos diciéndole a la vida, no eres suficiente tal como eres. Necesitas tener un sentido. Necesitas justificarte. Pero la vida no necesita justificarse. Lo que necesita es atención. Esto nos lleva al núcleo de lo que quiero decirte hoy. Hay una diferencia fundamental entre dos formas de estar en la vida. La primera es la vida orientada al propósito, donde el valor de cada momento se mide por cuánto contribuye al objetivo grande, donde lo que importa es el destino, no el camino, donde la pregunta permanente es, ¿esto me lleva hacia donde quiero ir? La segunda es la vida orientada a la presencia, donde el valor de cada momento reside en el momento mismo, donde la pregunta no es hacia dónde voy, sino qué está sucediendo ahora mismo, y si estoy completamente aquí para verlo. Estas dos formas de vivir producen experiencias radicalmente distintas. La primera produce logros, sí. Produce resultados medibles, sí. Pero también produce una angustia permanente, porque el propósito nunca está completamente cumplido. Siempre hay un paso más. Siempre hay algo que falta. El horizonte se mueve cada vez que te acercas a él. La segunda no produce necesariamente más logros en el sentido convencional, pero produce algo mucho más escaso en el mundo moderno. Produce una vida vivida. No una vida planeada. No una vida ejecutada. Una vida vivida. Y aquí hay algo que me parece filosóficamente devastador cuando lo piensas con honestidad. La mayoría de las personas llega al final de su vida no lamentando haber vivido sin propósito. Lo que lamenta es no haber estado presente, no haber prestado suficiente atención, no haber sido completamente consciente de lo que tenía mientras lo tenía, no haber dejado de correr hacia el siguiente objetivo lo suficiente como para darse cuenta de que ya estaba ahí. Las investigaciones sobre el fenómeno del arrepentimiento en etapas terminales son consistentes en esto. Bronnie Ware, una enfermera australiana que trabajó durante años con pacientes en sus últimas semanas de vida, documentó los 5 arrepentimientos más comunes. Y ninguno de ellos era no haber encontrado mi propósito. Eran haber trabajado demasiado, no haber tenido el coraje de ser fiel a mí mismo, no haber expresado lo que sentía, no haber mantenido contacto con los amigos, y no haberme permitido ser más feliz. Ninguno de esos arrepentimientos habla de falta de propósito. Todos hablan de falta de presencia. Eso debería detenernos. Porque si la ausencia de propósito no es lo que la gente lamenta al final, entonces, ¿por qué le dedicamos tanto esfuerzo a construirlo? La respuesta, creo, tiene que ver con el miedo. No el miedo a morir sin haber logrado algo grande, sino un miedo más primario, más difícil de nombrar. El miedo a estar con uno mismo sin ninguna narrativa que lo justifique. Cuando no tienes un propósito que defender, cuando no tienes una misión que cumplir, cuando te quedas en silencio con lo que eres, sin adornos, sin proyectos, sin metas, ¿qué encuentras? Esa pregunta aterroriza a casi todo el mundo. Y eso es exactamente lo que el propósito resuelve, de manera bastante eficiente. Te da algo en qué pensar que no seas tú mismo. La filosofía budista lleva siglos señalando esto con una precisión que a veces resulta incómoda. La idea del anatta, o no yo, propone que el sufrimiento humano no surge de la ausencia de propósito. Surge del apego a la idea de que hay un yo fijo, permanente, que necesita ser definido, protegido y justificado. El propósito, desde esta perspectiva, no es una respuesta al sufrimiento existencial. Es una de sus causas más sofisticadas. Porque cuanto más sólido es tu propósito, cuanto más central es tu misión para tu identidad, más frágil te vuelves ante cualquier amenaza a esa misión. El hombre que ha construido su vida alrededor de ser el proveedor de su familia,
es devastado cuando pierde el empleo. No porque pierda el empleo, sino porque pierde su propósito. Y con él, a sí mismo. La mujer que ha construido su identidad alrededor de ser madre devota, se derrumba cuando los hijos se van no porque los extrañe, sino porque ya no sabe quién es sin ese propósito que la definía. El activista que lleva décadas luchando por una causa entra en una crisis profunda cuando esa causa triunfa o fracasa definitivamente, porque ya no tiene una misión que lo sostenga. Estos no son fracasos personales, son consecuencias predecibles de haber construido la identidad sobre una función en lugar de sobre el ser. Ahora, aquí viene la parte que quiero que escuches con atención. No estoy diciendo que los proyectos son malos. No estoy diciendo que los compromisos son malos. No estoy diciendo que dedicarse a algo con profundidad sea un error. Estoy diciendo algo mucho más específico. Estoy diciendo que hay una diferencia crucial entre hacer algo con compromiso total y necesitar que eso que haces te dé un sentido de ser. La diferencia es sutil, pero lo cambia todo. Una persona puede trabajar con intensidad absoluta en un proyecto, con dedicación plena, con excelencia, y al mismo tiempo ser completamente consciente de que ese proyecto no es lo que la define. Que si el proyecto termina, ella sigue siendo. Que su valor no está condicionado a los resultados. Esa persona no necesita el propósito para existir. Simplemente lo elige. Y esa diferencia, entre necesitar y elegir, entre estar atrapado y estar comprometido, es la diferencia entre una vida orientada por el miedo y una vida orientada por la libertad. El filósofo Erich Fromm lo planteó de una manera que siempre me ha parecido extraordinariamente precisa. Fromm distinguía entre dos tipos de tener y ser en la vida. El modo del tener es el modo en que nos relacionamos con la vida como si fuera un conjunto de posesiones. Tengo un propósito, tengo una identidad, tengo una misión. El modo del ser es radicalmente distinto. No acumulas, no posees, simplemente eres, de manera plena, en cada momento. Y lo que Fromm observó es que la cultura moderna, con su obsesión por la productividad, la eficiencia y el logro, nos ha empujado masivamente hacia el modo del tener. Nos ha convencido de que sin algo que tener, sin algo que acumular, sin un propósito que mostrar, no somos nadie. Pero esa convicción es una mentira cultural muy bien disfrazada de sabiduría. Vuelvo a El Arquitecto. Años después de aquella conversación, lo encontré de nuevo. Había pasado por lo que él llamaba su derrumbe productivo, un periodo en que los proyectos que sostenían su identidad colapsaron simultáneamente. El negocio que había construido durante una década entró en crisis. Su matrimonio atravesó una ruptura. Y por primera vez en su vida adulta, se encontró sin ninguna narrativa que lo sostuviera. Esperaba que me contara una historia de recuperación, de cómo había encontrado un nuevo propósito, una nueva dirección. Pero lo que me contó fue diferente. Me dijo, hubo un momento en que dejé de buscar lo que venía después. Y en ese momento, por primera vez desde que era un adolescente, sentí algo que no sé cómo describir exactamente. No era felicidad, no era paz, era algo más extraño. Era como si de repente pudiera ver lo que siempre había estado ahí y nunca había mirado. Le pregunté qué era lo que había visto. Me dijo que yo estaba bien. No bien como en exitoso, bien como en entero, como en suficiente. Y que nunca lo había notado porque siempre había estado demasiado ocupado construyendo razones para ser suficiente. Eso es lo que la obsesión con el propósito nos roba. Nos roba la posibilidad de descubrir que ya somos. Ahora quiero hacer una distinción importante antes de cerrar este argumento. Hay personas que van a escuchar lo que estoy diciendo y van a entenderlo como una invitación a la pasividad, como una justificación para no comprometerse con nada, para no esforzarse, para flotar sin dirección. Eso sería una lectura completamente equivocada. Lo que estoy proponiendo no es la ausencia de dirección. Es la presencia de algo mucho más sólido que el propósito. Lo que estoy proponiendo es que reemplaces la búsqueda de propósito con la práctica de presencia radical. Y eso, en la práctica, se parece a esto. En lugar de preguntarte cuál es tu propósito de vida,
Pregúntate qué está pasando ahora mismo que merece tu atención completa. En lugar de construir una narrativa maestra sobre quién eres y hacia dónde vas, pregúntate qué eliges hacer hoy, no porque defina quién eres, sino porque vale la pena hacerlo. En lugar de medir cada momento por cuánto contribuye al objetivo grande, permite que cada momento sea suficiente en sí mismo. Esto no es inacción, es una forma de acción mucho más limpia, porque no está contaminada por la ansiedad de justificarse a uno mismo. El poeta Rainer Maria Rilke, en sus cartas a un joven poeta, escribió algo que me parece una de las frases más filosóficamente densas del siglo XX. Dijo: ten paciencia con todo lo que está sin resolver en tu corazón. Trata de amar las preguntas mismas. No busques las respuestas, que no pueden dártelas porque no serías capaz de vivirlas. Y se trata de vivir todo. Vive las preguntas ahora. Quizás entonces, gradualmente, sin siquiera notarlo, un día lejano entrarás en la respuesta. Rilke no estaba hablando de resignación. Estaba hablando de algo filosóficamente más maduro que la búsqueda de propósito. Estaba hablando de la capacidad de habitar la apertura sin colapsar de ansiedad. Esa capacidad es lo que en filosofía se llama tolerancia a la ambigüedad. Y es curiosamente una de las variables más consistentemente asociadas con la salud psicológica, con la creatividad, con la capacidad de adaptarse a un mundo que cambia con una velocidad que ninguna misión fija puede seguir. Las personas con mayor tolerancia a la ambigüedad no necesitan tener todo claro para actuar. No necesitan un propósito definitivo para comprometerse con algo. No necesitan saber el destino final para dar el siguiente paso con plena presencia. Y esas personas, paradójicamente, suelen vivir con más profundidad, más creatividad y más satisfacción genuina que aquellas que han construido sistemas de propósito muy claros y muy rígidos. Porque la vida no es rígida. Y cuando tu identidad es rígida y la vida no lo es, el choque es inevitable. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Primero, empieza a notar cuándo el propósito funciona como un escudo contra la presencia en lugar de como una invitación a ella. Cuando estás con alguien que amas, y en lugar de estar completamente ahí, estás pensando en el siguiente paso de tu proyecto, eso es el propósito robándote el momento. Cuando haces algo bello, algo que te importa, pero no puedes sentirlo porque estás demasiado ocupado midiendo si contribuye o no al objetivo mayor, eso es el propósito robándote la experiencia. Cuando alguien te pregunta cómo estás, y tu respuesta automática es hablar de lo que estás construyendo, en lugar de lo que estás siendo, eso es el propósito ocupando el espacio donde debería estar tu vida. Segundo, considera la posibilidad de que la pregunta correcta no sea ¿cuál es mi propósito?, sino ¿qué tan completamente puedo estar aquí? No es una pregunta que se responde una vez y se olvida. Es una práctica que se renueva en cada conversación, en cada comida, en cada momento con alguien que importa, en cada vez que miras por una ventana y decides ver de verdad lo que hay afuera. Tercero, y esto es quizás lo más difícil, considera que la incomodidad que sientes cuando no tienes un propósito claro no es una señal de que algo está mal contigo. Es una señal de que estás lo suficientemente despierto como para sentir la apertura de la existencia sin haber encontrado todavía la manera de habitarla sin miedo. Esa incomodidad no necesita resolverse con una misión, necesita atravesarse con presencia. Hay personas que llegan a este punto del video, y me alegra que seas una de ellas, porque la mayoría no llega aquí. Y lo que esto significa es que ya no puedes ver la búsqueda de propósito de la misma manera que antes. No porque el propósito sea malo en sí mismo, sino porque ahora puedes ver para qué lo estabas usando realmente. Y esa diferencia entre lo que creías que estabas haciendo y lo que realmente estabas haciendo es exactamente el tipo de lucidez que cambia cómo vives. No de golpe, no de una revelación dramática, sino de una manera gradual, casi imperceptible, en la que los momentos empiezan a importar un poco más. Las conversaciones se vuelven un poco más reales, y la angustia de no tener todo claro se vuelve un poco más tolerable. Porque ya no necesitas tenerlo todo claro para saber que estás aquí, y estar aquí, de manera completa, sin necesitar que eso se justifique ante ningún propósito mayor.
Es quizás la única cosa que ninguna narrativa de misión puede darte. Es lo que se siente cuando dejas de construir razones para existir y simplemente existes. El arquitecto, la última vez que hablé con él, no tenía un nuevo propósito. Tenía algo diferente. Tenía una vida que estaba mirando de frente. Y me dijo que eso era mucho más difícil que cualquier propósito que había tenido antes. Pero también, dijo, era infinitamente más real. Si algo de lo que escuchaste hoy te movió, o te generó una incomodidad que quieres explorar, déjalo en los comentarios. No lo que crees que deberías decir, lo que realmente se movió adentro cuando lo escuchaste. Eso es lo interesante. Eso es lo que vale la pena pensar junto. Y si conoces a alguien que está atrapado en la búsqueda de su propósito, que lleva meses o años sintiéndose perdido porque no sabe cuál es su misión, comparte este video con esa persona. No como consejo, como una conversación. Porque a veces lo que alguien necesita no es encontrar su propósito, es que alguien le muestre que quizás no lo necesitaba tanto como creía.